Liz, buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Contentísima de estar con ustedes nuevamente. Gracias, igual. Adelante con las informaciones. Buenos días, gente. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Felices de reencontrarnos nuevamente. Estas son las informaciones en Tu Mejor Mañana. Comenzamos el día de hoy con que el gobierno da el primer paso y lleva a la Procuraduría el expediente del asfalto. La compra de 11.500 millones de pesos de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas ahora convertido en el primer caso sospechoso de corrupción en manos del Ministerio Público. Avanza sin demora por los fueros de la justicia desde la designación de la magistrada Miriam Germán Brito, que hoy llega a sus primeros 26 días en el cargo. Este caso, que ocurrió en plena campaña electoral y durante la gestión en obras públicas del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, desencadenó un escándalo nacional y una ola de reclamos para una investigación que nunca tuvo efecto. El expediente está bajo apoderamiento de la PEPCA, donde fue depositado ayer por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. Ayer también el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, prometió encaminar las pesquisas para determinar si en estas compras hubo prácticas corruptas. Director de Presupuestos, compra de hormigón asfáltico caliente involucró más de 20.550 millones sin auditoría. La compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en 2019, durante la gestión de Gonzalo Castillo, involucró más de 20.550 millones de pesos. Según el director de presupuesto, José Rigo Presbot, ese monto se dividió en tres partidas: el pago de 11.700 millones a contratistas del Ministerio Público, el pago de 3.750 millones a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y de unos 5.100 millones al Banco de Reservas. Por supuesto, intereses generados por esas deudas, detalló Rigo Presbot durante una entrevista en el programa telematutino 11 de Telesistema. El director de presupuesto explicó que Castillo ordenó esas compras de hormigón asfáltico caliente sin disponer de los recursos porque, según la certificación de apropiación, no llegaba a 600 millones de pesos. Por tanto, indicó, al hacer esa orden violentó la ley de presupuesto de este año y la ley orgánica de presupuestos para el sector público número 423-6. Abinader anuncia nuevo plan penitenciario. El presidente Luis Abinader declaró ayer que una parte importante de los crímenes que se cometen en la República Dominicana se están organizando desde las cárceles. Estas afirmaciones del mandatario fueron producidas ayer al dejar inaugurado el plan de reforma del sistema penitenciario. Por lo tanto, la reforma del sistema penitenciario es fundamental para la seguridad ciudadana de nuestro país. El jefe de Estado explicó que entre los objetivos del nuevo plan se plantea evitar la corrupción dentro de los recintos penitenciarios, garantizar los derechos de los privados de libertad y protección a las víctimas. Por otro lado, el escándalo Odebrecht de nuevo en la palestra. Odebrecht, la empresa brasileña con tentáculos internacionales que está a base de sobornos, involucró a presidentes, funcionarios y legisladores de al menos 12 países en el mundo, incluyendo a República Dominicana, manteniendo en vilo a la ciudadanía que espera finalmente el castigo a la corrupción e impunidad. El miércoles último, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, informó que estarían listos antes de que finalice este mes el informe y las resoluciones finales de la auditoría realizada a 11 obras ejecutadas por la constructora Odebrecht en el país. Álvarez detalló que entre estas obras figuran la autopista del Coral, la autovía del Este, la circunvalación de Santiago, el corredor Duarte, la circunvalación de la Romana, la carretera Cibao Sur, entre otras. Se reduce la ocupación de camas UCI para el coronavirus. Una importante reducción en la demanda de ingresos médicos de pacientes con COVID-19 continúan registrando en el país, manteniéndose ayer una ocupación general de camas hospitalarias para este tipo de pacientes de un 28% en los centros bajo monitoreo del sector público y privado.
En pacientes en condiciones críticas, que son los que requieren internamiento de unidades de cuidados intensivos, también el sistema notifica una baja en la demanda de atención con una ocupación de 46% del total destinado a COVID, mientras el uso de ventiladores está en 31%. Un mes atrás, el pasado 11 de agosto, esos niveles estaban en un 66% de ocupación de camas hospitalarias y un 68% de las camas destinadas a cuidados intensivos en el Gran Santo Domingo y Santiago era de 69 y 70% respectivamente, en camas COVID de salas normales y de 71 y 64% en UCI. Días atrás, a esa fecha, ambas provincias llegaron a superar el 100% de la ocupación. Alcaldía de San Cristóbal decidirá este viernes si cierra el municipio ante aumento de casos de COVID-19. El alcalde de San Cristóbal, José Montaz, indicó que desde el lunes ha mantenido reuniones con las autoridades de salud pública, defensa civil, gobernadora y otras autoridades del municipio ante la alza de casos de COVID-19 en esa localidad. Desde el pasado miércoles, el ayuntamiento suspendió las visitas a su sede principal y también el cierre de los parques como medida de prevención. En conversaciones con Listín Diario, indicó que este viernes a las 2 de la tarde continuarán con los encuentros para decidir si cierran esa ciudad. En San Cristóbal está pasando lo que no creo que esté pasando en otras ciudades, y es que la gente de aquí está acudiendo a la zona rural a beber alcohol y a hacer tumultos. Entonces, de una u otra forma, creemos que eso tiene mucho que ver con el comportamiento del coronavirus en San Cristóbal. En otro orden, Procuraduría designa a Roberto Hernández Basilio como director de prisiones. La Procuraduría General de la República designó al coronel de la Policía Nacional Roberto Hernández Basilio, director general de prisiones, y a José Altagracia Bautista Ogando, subdirector en las comunicaciones en las que les notifican la designación. La procuradora Miriam Germán Brito exhortó a Hernández Basilio y a Bautista Ogando a llevar a cabo sus funciones con responsabilidad, honestidad y compromiso, y siempre apegados a la ley y a las normas de la Dirección General de Prisiones. Hernández Basilio y Bautista Ogando sustituirán en sus funciones al mayor general de la policía Tomás Holguín y a William Sánchez, respectivamente, quienes fueron removidos mediante el decreto 456-20, emitido por el Poder Ejecutivo del pasado miércoles 9 de septiembre. Reinaldo Pared Pérez desmiente haya hablado del PLD. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, desmintió la noche de este jueves que haya emitido alguna declaración en torno a los supuestos actos de corrupción que le atribuyen a esa organización. Debido a mi estado de salud y por la debida prudencia, tengo mucho tiempo que no emito una declaración y menos de carácter político, dijo el político, que hasta el pasado 16 de agosto ocupó la presidencia del Senado. También es miembro del comité político del PLD. Pared Pérez se refirió al tema en un escueto mensaje colgado en su cuenta de Twitter. Reinaldo Pared, en respuesta a un post colgado por el comentarista de televisión y escritor Pablo Maki. Por otro lado, reacciones a los 51 millones que Margarita declaró poseer. El monto declarado por la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, en su declaración de patrimonio ha encontrado críticas y defensores. Algunos consideran que no es mucho el dinero que posee y otras estiman que la declaración jurada de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño no es del todo cierta. Esas han sido las reacciones de algunos usuarios en las redes sociales al enterarse que Cedeño posee un patrimonio de 51.561.164 conforme a su declaración presentada ante la Cámara de Cuentas. Uno que defendió las críticas hacia el patrimonio de la exfuncionaria encontraron fue Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, quien planteó: he escuchado en la radio y leído en las redes sociales comentarios sobre las declaraciones juradas de bienes de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Tiene más de 30 años de trabajo intenso y vida profesional. Sin suma solo de salario, recibió más en estos años que lo declarado. Héctor Acosta, el Torito, informa 76 presos de Bonao dieron positivo al COVID-19, pide ayuda.
El cantante y senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor Acosta, El Torito, aseguró este jueves que 76 presos de la cárcel de Bonao dieron positivo a la prueba del coronavirus, de acuerdo con un tuit publicado por Acosta que afirma que de 100 privados de libertad, 76 se han contagiado de COVID-19. Por tal razón pide ayuda para que estos sean trasladados a recibir atención médica. Además calificó la situación como una emergencia. Atención, Procuraduría RD y Ministerio de Salud en Bonao hicieron 100 pruebas en la cárcel pública y salieron 76 positivos. Esto es una emergencia. Ayúdenos a trasladar a estos ciudadanos a recibir atención y cambiar de recintos penitenciarios, escribió el senador mediante su cuenta de Twitter. Hasta el momento, las autoridades judiciales no se han pronunciado sobre cuál es la situación en esta cárcel. Jen Alay dejó contratos gratuitos hasta 2023 con Julio Curi, Eduardo Jorge, Valentín Medrano y Martínez Hoppelman, y rescindirlo costaría 20 millones de pesos. La pasada gestión de la Procuraduría General de la República suscribió el 17 de marzo de 2020 4 convenios de trabajo con igual número de abogados para una asesoría legal gratuita que concluirá el 31 de diciembre del 2023, pero si las actuales autoridades deciden ponerles fin, tendrían que pagar 20 millones de pesos, 5 millones para cada abogado. Los abogados de estos 4 contratos fueron entregados a periodistas de acento por fuentes del ámbito jurídico. Los contratos fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez Hoppelman, Julio Miguel Curi David, Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña. Fueron firmados el 17 de marzo del 2020 y concluyen el 31 de diciembre del año 2023. La violencia e inseguridad causan al menos 307 muertos en 5 meses en Haití. Al menos 307 personas han muerto entre abril y agosto pasado víctimas de la violencia e inseguridad que se registra en 7 sectores de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, según reveló este jueves un informe parcial difundido por un organismo de la Iglesia Católica de Haití. El fenómeno de la violencia y la delincuencia abarca mucho más territorio. Hay muchos más lugares donde la gente no puede circular. Los actos de violencia son cada vez más repugnantes, denunció Jocelyn Colás Noel, coordinadora general de la Comisión Episcopal para la Justicia y la Paz. El informe calificado de parcial porque todavía no han sido incluidos otros casos, establece que 152 personas murieron en actos de violencia entre abril y junio pasado, otras 104 en julio y 51 en agosto. El estudio se fundamenta en investigaciones, denuncias y la información que circula en los medios de comunicación. De esa forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Ustedes no se muevan y sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos reencontraremos mañana con todo el acontecer regional, nacional e internacional. Feliz fin de semana.